y sin embargo podía hacer todas las cosas de padre. A mí me encanta poder escuchar a todos mis amigos con sus peripecias, ¿no? Fundamentalmente algo que me dio, un don que tengo, que es la paciencia. En cada historia, el reflejo de una provincia y su gente. En una charla sin filtros. En cada lugar siempre. Un podcast de historias mínimas que juntas son Río Negro. Episodio 3. Alberto Beretilnec. El orgullo rionegrino nace del sentimiento nuestro. En cada rincón de la provincia de Río Negro lo conocen. Cuando llama, no es únicamente para informarse, sino para acompañar a las personas en sus procesos. Cada vez que puede, trata de pasar desapercibido y ser uno más entre la gente, salir a caminar, hacer las compras. Le gusta sentirse parte del entorno, sin preferencias. Soy Daniel Fortunati y en este episodio conversaremos con el senador nacional Alberto Beretilnec, 2 veces gobernador de la provincia de Río Negro. Un hombre que por convicción le gusta estar en cada lugar siempre. Hola Alberto, bienvenido. Daniel, ¿cómo estás? Un gusto. Un gusto para nosotros también. Investigando un poquito, la bio de Twitter dice: padre de 3 hijos, hincha de San Lorenzo, ex gobernador y actual senador nacional por Río Negro. ¿Qué más faltó ponerle apasionado del laburo? Sí. Más que nada a ver si esa es la palabra, ¿no? Un entendedor de las cosas del pueblo. Me gusta descubrir en forma permanente los sentimientos, los pensamientos, las formas de ver la realidad de la gente, ¿no? Es decir, en esto, si bien ahora no tengo ese contacto tan profundo y tan largo y tan habitual que teníamos cuando estábamos en la gobernación, siempre trato de mantener esto, de poder escuchar, de poder conocer, de poder entender el porqué y fundamentalmente de ver, o de sentir los problemas, el sentimiento de las vecinas y los vecinos rionegrinos, ¿no? Te tocó asumir la gobernación de la provincia, tal vez en el peor momento institucional que se recuerde en los primeros días, allá por el año 2012, y se van a cumplir 10 años de aquel suceso. A la distancia, todo aquello parece salido de una serie de Netflix. Sí, y durísimo, ¿no? Muy duro durísimo para todos, porque primero la muerte, el hecho en sí, ¿no? De lo que fue el homicidio, la pérdida de una persona en el cual como el gringo que habíamos pensado, soñado, lo que iba a ser el futuro de la provincia, una relación muy franca que teníamos entre los dos. Pero aparte de la cuestión humana, personal, del hecho de que una persona no esté más, ¿no? De que muera, con todo lo que esto significa, lo que significaba la responsabilidad institucional de eso, ¿no? Yo siempre lo digo, yo no estaba preparado para ser gobernador, porque en el diálogo que habíamos establecido con el gringo, había mucho de división de áreas, ¿no? Él me había dicho, bueno, vos encargate de la energía, encargate de la seguridad y de la educación. Y bueno, de energía en ese momento habíamos empezado con un grupo importante que teníamos con experiencia en hidrocarburos, en educación Marcelo Mango, en seguridad Chao Monzón. Pero después yo no tenía un conocimiento de las áreas del Estado tan profundo, inclusive un conocimiento hasta de la propia geografía provincial. No tenía ni siquiera a veces conocimiento de los actores del peronismo en ese momento. Obviamente, con una poca experiencia provincial, éramos muy buenos en lo municipal, pero no en lo provincial. Y entonces teníamos que superar estos 2 temas, ¿no? Es decir, la ausencia de él y el hecho de tener que afrontar el desafío de asumir la provincia, ¿no?
Y en lo familiar fue, mirándolo con el tiempo, también fue una cosa difícil, porque nosotros veníamos preparados, veníamos a Viedma a una tarea de vicegobernador y sabíamos lo que era la tarea de vicegobernador. Pero no esto de la noche a la mañana tener que hacernos cargo de semejante responsabilidad, que fue aún mayor porque vos pensás que veníamos de 28 años de radicalismo, ¿no? No solo había que afrontar lo que fue hacerse cargo, sino también la transición de lo que era un sistema político como fue el radicalismo a lo que era otra cosa, ¿no? Bueno, descubrir el mundo sindical, descubrir todo lo que eran las problemáticas empresariales. Fue todo un aprendizaje muy rápido. Después tuvimos muchos problemas políticos también, con propios sectores integrantes del peronismo, pero mirándolo a la distancia, bueno, de aquella cosa tan dura surgió, bueno, todo este proceso que hoy vivimos todavía, ¿no? La gestión que encabezaste tuvo como objetivo estar en cada lugar siempre y dignificar a los rionegrinos de los lugares más alejados. Tan dividido estaba antes Río Negro, Chipoleti, de los que no se sentían parte de Bariloche o de Viedma. Era así. Primero que no había pertenencia. Cuando uno preguntaba, ¿de dónde sos? De Chuele. ¿De dónde sos? De Chipoleti. ¿De dónde sos? De Bariloche. Yo me acuerdo escuchar en Bariloche esto de que el Bariloche es otra provincia, nosotros no nos sentimos rionegrinos. Bariloche venía de los problemas con los gobiernos anteriores, venía el problema de los chicos. Chipoleti con esa impronta más de Neuquén que de la provincia de Río Negro. Viedma no sintiéndose comprendida. En realidad era un montón de personalidades locales o idiosincrasias locales sin un proyecto provincial. Y yo dije, la única manera de que los rionegrinos y las rionegrinas se sientan parte de una provincia es ver todos los días, lo más cerca posible, a su gobernador. El día que el rionegrino vea a su gobernador todas las semanas en un lugar distinto, y las obras lleguen a todos los rincones de la provincia y la misma educación que damos en una escuela de 700 alumnos sea la misma que damos en una escuela donde hay 8 chiquitos, o la misma prestación en la salud, salvando las cuestiones técnicas, ¿no? Es decir, de salud en una ciudad chica con una ciudad grande, ahí vamos a sentirnos más rionegrinos. Bueno, y a partir de ahí creo que lo empezamos a lograr. Falta mucho. Yo creo que una provincia que creció se fundó desde lo municipal a lo provincial, y una provincia con tanta migración internacional y nacional, tener su propia identidad le va a llevar tiempo, ¿no? Pero por eso que se necesita, primero, tratar a todos por igual. Segundo, despertar el orgullo rionegrino. El orgullo rionegrino no es una cuestión del gobierno de turno. El orgullo rionegrino es sentirse dueño del lugar donde vivimos y sentirse dueño del futuro de la provincia. Y excede lo político partidario. Esto es una cuestión que tiene mucho más que eso, ¿no? Por eso el tema del himno, el tema de la bandera, que no son cuestiones que pasan por protocolar, pasan por el sentimiento nuestro, ¿no? Y en eso me parece que hemos avanzado mucho. Alberto, te tocó atravesar muchas crisis, o al menos situaciones drásticas, impensadas, pero pocas como la erupción del volcán que, destruyó buena parte de la provincia en muchos aspectos. Sí, nosotros en realidad asumimos con el volcán prendido. El volcán fue en junio y nosotros asumimos en diciembre. Y el 6 de enero logramos habilitar el primer vuelo a Bariloche. Pero para eso después nos toca otro volcán que fue menor el impacto. Quizás a mí me tocó paliar las consecuencias, ¿no? Campos llenos de arena, campos llenos de ceniza, la mortandad de los animales, el éxodo de la población rural, y cuando nosotros ya asumimos, ya Bariloche empezaba a recuperarse.
Y yo creo que así tan dramático como el volcán fue la sequía. Yo no sé si te acordás vos cuando la discusión en la región sur era a cuántos metros había agua, 90 metros, 100 metros, 80 metros. Y ni siquiera había agua para los pueblos, ¿no? Ni hablar de los campos. Creo que fue el proceso más grave de la sequía y el volcán de pérdida de capital de alguien en la provincia, ¿no? Porque siempre se habla de las crisis, o de una helada, o de un incendio, pero eso se puede recuperar. Sin embargo, esos productores que perdieron millones de cabezas de oveja y nunca más las pudimos recuperar, o una parte recuperamos, creo que es una enseñanza que nos deja a los rioneños para siempre, ¿no? Pero fue algo dramático, ¿no? Yo lo asemejo como la pandemia en su primera etapa. ¿Por qué? Porque uno sabe que cambia rotundamente la vida, es decir, no podés seguir haciendo nada de lo que hacías antes, pero encima no sabes cuándo termina. Porque lo del volcán era eso, ¿no? Es decir, ¿y esto hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a ir largando arena, ceniza, polvo, que destruía los autos, los campos y todo lo demás? Es decir, es una cosa dramática, es decir, no tener la expectativa, porque uno siempre está acostumbrado a que tiene un principio y un final. Lo que no se imagina uno es convivir con algo que no sabe cuándo termina. Y sobre todo las situaciones dramáticas, las dolorosas, ¿no? Y creo que en la pandemia del año pasado, abril, mayo, junio, cuando decía, ¿y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Era esa misma angustia, ¿no? Desde lo personal, ¿cómo hiciste para ir rearmándote luego de cada obstáculo, de cada situación difícil que tocaba atravesarte como persona y también desde lo político? Y los amigos, la familia, pero fundamentalmente me parece que es la propia personalidad que uno va moldeando, ¿no? Y la experiencia municipal, a mí me dio, yo siempre lo insisto, todo lo que soy como hombre público me lo dio la municipalidad. Y el haber vivido tantos hechos en la municipalidad, buenos y feos, ¿no? Duros, difíciles y agradables, y de fiesta. Y me parece que eso de haber tomado decisiones durante tanto tiempo en la municipalidad me formó de una manera que yo podía asimilar en la gobernación las cosas que vayan pasando, ¿no? Pero fundamentalmente algo que me dio, un don que tengo, que es la paciencia. La enorme paciencia, que bueno, puede pasar lo que quiera pasar, pero yo sé que voy a tener mi tiempo y en mi tiempo iré resolviendo las cosas que se dan, ¿no? Bueno, esto de ser paciente en la función pública es una cosa muy importante, ¿no? Porque si uno se impacienta y pierde los estribos, bueno, o cae en la depresión, en la angustia, realmente es muy difícil, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener muy, muy paciente y saber de que todo tiene su tiempo y que las cosas por algo suceden y cuando las cosas no se dan hoy, pues se van a dar en otro momento, y fundamentalmente no ser rencoroso de una manera jodida, diríamos, ¿no? Es decir, visceral. Una cosa es tener memoria y otra cosa es vivir adentro de uno recordando todos los días las cosas desagradables que le ha tocado vivir. Son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Volviendo a la descripción de tu perfil en Twitter, que, bueno, dice que tenés 3 hijos, Santi, Agustín, Luciana. Muchos lo recuerdan en el despacho de Casa de Gobierno, por lo menos a uno de ellos haciendo las tareas, mientras, con toda naturalidad, mientras desarrollabas tus tareas de gestión, resolviendo problemas complejos. ¿Se puede hacer política y ser papá al mismo tiempo? Es duro, es difícil. Yo en la municipalidad era intendente y sin embargo podía hacer todas las cosas de padre, digamos, ¿no? De padre o madre, o sea, no importa, digamos, es un tema de acompañar el crecimiento y la demanda de los chicos. Desde natación, pasando por inglés o siguiendo por el fútbol, ir al club, digamos, lo pude hacer todo y en eso me siento en paz. Por ejemplo, todos mis hijos los llevé a vacunar yo. Era un tema, ¿viste? Todos, pero absolutamente todos. Y en la gran mayoría de las veces iba al médico con ellos. Es decir, en eso
son cosas que después cuando tuve la gobernación, ya el hecho de viajar me alejó de ellos. El hecho de estar de 7 días, 5 días fuera o 4 días fuera ya no fue lo mismo. Y justo me agarró, por lo menos en 2, en Luciana y en Agustín, el hecho de la adolescencia, que no es lo mismo lo que era el nivel inicial y la primaria, o la edad, ¿no? La edad desde la primaria a la edad del nivel medio, y bueno, y ahí sí me costó un poco más. Pero ahora que tengo más tiempo, estoy recuperando esos años perdidos, y estamos viviendo un momento excepcional con los chicos. Hoy, bueno, tus hijos ya son más grandes. ¿Cómo es tu relación con la familia? ¿Siempre te podés hacer una escapada al Bolsón para ver a papá Osvaldo, mamá Hilda, a la abuela Margarita? Ya tiene 100. 102. ¿Hay Beretilnic para rato? Sí, longevos. Pero sí, bueno, la pandemia trastocó todo. Pero este tema de no estar en la gobernación hace que uno pueda planificar las cosas de distinta manera, ¿no? Cargo ejecutivo como la gobernación o como es la intendencia, la agenda más que nada te la manda el cargo, no vos. Es decir, es muy difícil para un integrante de un poder ejecutivo poder, ¿no es cierto?, por sí mismo decidir qué hacer. La gestión te lo lleva. En cambio, estos cargos legislativos, como es ser senador, te permite ordenarte de distinta manera. Y hoy te podría decir que la pandemia me cambió mucho, pero sí, como a todos. Pero si no, hubiese podido disfrutar aún más de la familia y de los amigos, ¿no? Pero bueno, ya tendremos oportunidad. Juntos Somos Río Negro nació en un momento especial, allá por el 2015. ¿Cómo nació el desafío de tener un partido provincial? ¿Qué fue lo que te movilizó desde lo personal, de ir en busca de ese camino? Es que la gran mayoría de quienes estábamos en el gobierno en ese momento, teníamos una pertenencia partidaria. Yo en el Frente Grande, Pedro en el peronismo, Alejandro Palmieri también, Facundo venía del radicalismo, es decir, y así cientos de personas que venían de distintos lugares, pero que no se sentían contenidos en ese lugar, y que habían tenido muchos problemas en esos partidos, en esos lugares. Y creo que el hecho de que todos nos sintamos poco a gusto en los otros lugares nos dio fuerza para generar lo local, lo provincial, y muchísimos independientes. Entonces el concepto sigue y seguirá siendo, es que nadie tiene que dejar de pensar o de sentir lo que siente de su pasado, ni de lo que piensa a nivel nacional e internacional, porque eso no se le va a privar a nadie. Y hoy todavía convivimos, y vamos a seguir conviviendo, personas que tenemos una mirada totalmente distinta de lo nacional, o de lo ideológico, de lo económico, de lo gremial, y sin embargo, cuando uno pone los intereses de la provincia, esas diferencias se escapan, se van, se ocultan, no es que no sé que se tapen, sino es que se minimizan. Entonces hoy, cuando vemos un país tan dividido y vemos un Río Negro muy unido, precisamente por esto, ¿no? Vamos otra vez con tu biografía de Twitter. Senador nacional por Río Negro, imagino que pasar del Ejecutivo Provincial a la Cámara Alta del Congreso en Capital Federal es una experiencia por lo menos novedosa. Pasaste de recorrer 8 ciudades en 2 días a debatir 23 horas en el Senado de la Nación. ¿Cómo fue ese cambio de adaptarte y de pasar de funcionar de una manera a funcionar de otra totalmente distinta? Sí, no son los años de la gobernación, son los años de la gobernación más los años de la municipalidad. Yo venía cerca de 20 años al mismo ritmo, con lo cual el cuerpo y la cabeza lo necesitaban. No lo sufrí. Sí, obviamente uno tiene que hacer un proceso interno, de dejar de tomar decisiones todos los días, a dejar de que el teléfono te suene 500 veces por día. Tiene que hacer una adaptación interna. ¿Qué es lo que me gustó? Es que te obliga a estudiar temas que de otra manera no lo hubieses estudiado. Porque votar una ley significa estudiar también.
y significa descubrir cosas que, a pesar de que uno tiene 58 años, no las tenía tan claras. Y esto es lo bueno que tiene. Entonces, uno tiene el tiempo, la edad, ¿no es cierto?, con la madurez que esto significa, y todavía te genera las ganas de estudiar y de aprender. Para poder ser serio y para deber y ser serio. Con lo cual, no lo extrañé tanto. Obviamente que uno sigue siendo un apasionado de lo municipal y lo provincial, pero en esta etapa te pone en una situación de aprender temas que quizás no lo hubiese aprendido de otra manera, te obliga a estudiar y fundamentalmente te obliga a relacionarte con personas que tienen muchísima experiencia, exgobernadores, expresidentes, o personas que tienen muchos años en el Senado, con lo cual es muy lindo ver lo que significa la historia política desde el 83 hasta acá, por lo menos en ese lugar. Entonces, no lo extraño. Creo que es algo que a uno también le hace bien, más allá de los roles que le haya tocado vivir. Hubo un discurso tuyo que todos recuerdan, que todos recordamos, del día que fuiste al supermercado a medir los tamaños de las góndolas y a contar los paquetes de fideos para argumentar tu exposición en el Senado de la ley de góndolas que en ese momento se debatía, y los otros senadores, los periodistas, te miraban ese día como que te empezaban a conocer, como vieron que había alguien que estaba rompiendo el molde. Sí, pero que yo quería mostrar ahí que la ley era ridícula y que la ley no iba a tener ningún tipo de aplicación, porque digo que la peor ley es la que no se aplica. Esa es la peor ley. Y entonces yo siempre hice la compra, por ejemplo, siempre. Me gusta, aparte de una manera de encontrarse también con la gente y hablar y escuchar y saludarse, pero siempre lo hice. Y con lo cual conozco lo que es un supermercado, y lo que es un hipermercado y lo que es un almacén y una verdulería. Entonces cuando vino la ley y planteaba ese tipo de cosas, digo, esto no funciona por ningún lado. Pues, ¿cómo hacer para que las marcas acá, todo lo demás? Entonces estaba acá en Vietnam, creo, y fui al supermercado y le saqué con el centímetro y la cantidad de productos que había, era ridícula la ley. Con lo cual, fue la primera vez que se enojaron conmigo, porque como los había tratado al resto de los senadores, que habían aprobado eso en la comisión, y yo bastardeaba el proyecto. Al final tuve razón porque la ley no sirve para nada. No era tan loca entonces la iniciativa. Hablando de anécdotas, que hay miles y curiosidades, en tu etapa de gobernador era común encontrarte haciendo las compras, lo decías recién, encontrarte viendo en las redes sociales, ¿no?, inmortalizando situaciones, empujando un vehículo para que arranque, ayudándole a una señora que se le había detenido el vehículo, encargando la carne para el asado con los amigos, en fin, todas estas situaciones que a veces hasta domésticas te dejan en un lugar distinto. ¿Cómo lo sentís eso? A mí me nace naturalmente ser la misma persona que fui siempre, me nace naturalmente. No necesito ni forzar nada, ni nada por el estilo. Nunca me creí el cargo al cual llegué. Nunca me lo creí, ni me lo voy a creer nunca. Porque yo creo que las cosas se dan por algo, y yo nunca tuve tampoco una decisión de ser lo que terminé siendo. Nunca la tuve. Y entonces, como nunca me imaginé, me soñé, me pensé en ese cargo, tampoco me lo creí. Entonces uno llega llegué a los lugares que llegué, pero en realidad no me cambia nada de lo que era antes. O sea, sigo siendo, le agradezco a la vida haber tenido estas posibilidades, esta suerte, y haberme dado la posibilidad de llegar a donde llegué. Ahora, si vos me decís, ¿lo pensé algún día? No lo pensé algún día. Nunca me imaginé llegar a esto, pero tampoco me lo propuse llegar a esto. Por lo tanto, sigo siendo más viejo nada más, pero la misma persona que fui cuando empecé a hacer política, y lo hice porque me apasionaba la cosa pública, me apasiona el Estado, me apasiona todo lo que está, lo que significa involucrarse en los grandes temas de la sociedad.
Pero bueno, en esto seguiré siendo hasta el último día la misma persona que fui cuando era un pibe y empecé con esto. Y hablando de amigos, muchos cuentan, porque uno también se pone a averiguar e investigar con el equipo, ¿no?, para armar estos episodios, que sos muy amigo de tus amigos. ¿Qué es la amistad para vos cumpliendo un rol en el Ejecutivo, en un Ejecutivo provincial, y la amistad que a veces va por otro camino, que salvo por la pandemia, ahora en este contexto, no te perdés ni loco un asado en el templo? En el templo, los viernes. No, tenemos un grupo de amigos, somos muchos, somos más de 25. Bueno, ahora estamos complicados porque con la pandemia no se ha podido hacer. No solo con el templo, yo digo, uno tiene la posibilidad de... o sea, ser amigo es una construcción, ¿no? Es decir, uno siente por esa persona cosas y valora cosas de esa persona y se pone en su lugar. Pero claro, uno por la posibilidad, por las relaciones que uno tiene, por la manera, también la amistad es mucho más que eso, ¿no? Porque el hecho de poder resolver el problema que tenga alguien o poder colaborar con lo que tenga alguien, es decir, bueno, agiganta mucho más el tema de la amistad, ¿no? Pero tengo amigos en todos lados, y esto también tiene que ver con la personalidad que uno tiene, ¿no? No importa si tiene plata, si no tiene plata, si terminó la escuela, si no terminó la escuela. A mí me encanta poder escuchar a todos mis amigos con sus peripecias, ¿no? Algunos que lo tienen todo resuelto y otros que lamentablemente no lo tienen resuelto, y poder ver cómo alrededor de una mesa o en un café o en el lugar que sea podemos charlar de igual a igual. Imaginemos por un momento que te llaman de la Real Academia Española y te piden ser parte de un nuevo proyecto, definir expresiones. Y te dicen, Alberto, escribí la definición de la frase "en cada lugar siempre". ¿Qué colocarías? Ponerse en el lugar del otro. En cada lugar siempre es estar en el lugar del otro. Eso significa. Porque en cada lugar siempre no es una cuestión geográfica. Significa un estar al lado de quien necesita que el gobernador esté. En cada lugar siempre fue eso, ¿no? Es decir, la persona, el ser humano, la investidura inclusive de lo que es un gobernador, al lado de quien necesita que esté ese gobernador. Y en cada lugar siempre no solo fueron las giras y los kilómetros que hicimos, con un enorme sacrificio, riesgo y trabajo, sino fue también estar cuando había que estar y no fallarle a esa y ese rionegrino que necesitaba que estemos en ese momento. La última, y para no quitarte más tiempo, ¿qué es o qué significa en la sangre de Alberto Río Negro? Todo. El lugar de nacimiento de mi padre, mío, de mis hermanos, de mis hijos. Pero aparte es el lugar de uno. Es el lugar de uno. Yo no entiendo otro lugar, no me veo en otro lugar que no sea Río Negro. Pero fundamentalmente esto, ¿no? De qué significa Río Negro. Significa el haber dejado de ser esa provincia periférica, marginal, conflictuada, sin rumbo, sin expectativas, para ser este Río Negro de hoy que está de igual a igual con cualquier provincia del país, ¿no? Eso es Río Negro. Alberto, muchísimas gracias por este tiempo. Un placer haber compartido esta pequeña charla para estos episodios. Gracias, y será en cada lugar siempre. Gracias, Dani. Hasta la próxima, y ya nos encontraremos una vez más en algún camino rionegrino. ¿Te gustó el episodio? Compartilo y suscríbete para no perderte ningún estreno. Encontranos en las principales plataformas de podcast como En Cada Lugar Siempre.